Bueno, yo Yo vi vi su su convocatoria en el Facebook que ustedes tienen y en el grupo de Sororidad Latina en Nueva Zelanda, también resido en Nueva Zelanda, y me pareció una idea muy, aparte de bonita, muy rica y muy educativa para todas nosotras y como ustedes hicieron la convocatoria para todas las personas en Latinoamérica también. Invité a mis amigas Beatriz, Melissa y Juliana porque nos pareció que era algo que podíamos hacer juntas a pesar de estar a larga distancia. Entonces, muy agradecidas de este espacio. Estamos aprendiendo bastante. Gracias. Qué lindo, Cristi. Me alegra que seamos el recurso con el que se unen. Qué Sí. bonito, bienvenidas. Mm, María Antonia. Hola a todas, yo soy María Antonia Ortiz, tengo 20 años, soy de Colombia. Bueno, yo estudio Derecho en Bogotá, pero por la pandemia ahorita estoy pues en familia en Popayán, en la ciudad de donde soy, pues donde vivo. ¿Qué más? Me gusta mucho leer, pero a pesar de que me gusta leer y que soy feminista desde hace mucho tiempo, pues ya varios años, no he leído mucho sobre literatura feminista, por eso me encantó esta idea de un club de lectura feminista, Súper. porque me parece súper importante informarse sobre eso. Me enteré del grupo por Juliana. Hola Juli, porque Juliana es mi Hola. prima y además también súper feminista. Entonces, nada, pues súper chévere estar acá y me encanta conocerlas ya, pues verlas a todas. Bienvenida, qué rico. Estoy muy feliz. Yo también. Bueno, falta Alejandra, pero pues ya saben, Alejandra, pues no sé si de pronto ella quiera Mm, escribir un mensajito más o menos para saber de dónde nos escribe y ahí está. Ahí está. Alejandra de Argentina. Estoy viviendo en Nueva Zelanda hace un poquito más de un año. El movimiento feminista en Argentina me enseñó mucho. Fue un antes y un después en mi vida para muchas cosas. Ahora, al estar en Nueva Zelanda, me estoy sintiendo bastante lejos de todo eso y lo estoy extrañando mucho. Así que haber encontrado este grupo fue algo muy lindo para mí. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero como que me cuenten un poquito cómo se sintieron con la primera parte, leyendo el prólogo, les dije prólogo y prefacio. Cómo se sintieron, qué aprendieron como en esa primera parte, qué han entendido hasta ahora, de qué va el libro. Entonces, la que quiera empezar, que empiece. Bueno, me gustaría como compartir mi experiencia con respecto a la lectura. A mí me pareció bien interesante por muchas cosas. Pues primero porque yo la verdad, no tenía como esa comprensión tan amplia sobre lo que pasaba en Francia y como el lugar que tenía el concepto de barricadas y bueno, todo el contexto pues en el que se describe el libro. Entonces me gustó muchísimo saber sobre eso porque, o sea, bueno, porque pues es un imaginario como muy básico de pronto, pero yo de verdad no dimensionaba como que fuera así en Europa, pues porque uno tiene, perdón, yo tenía como un concepto de Francia, de Europa, como sí, o sea, algo que de pronto no daba lugar a que sucediera todo esto y como un contexto tan hostil para inmigrantes, para mujeres sobre todo. Entonces me gustó un montón. Y bueno, a mí me gusta mucho una antropóloga que se llama Lila Abu Luhot, que ella es americana, bueno, norteamericana y también es árabe, es musulmana y norteamericana. Entonces ella hace un aporte súper interesante desde el feminismo a la antropología con el tema de el estudio de el otro, de los otros, que es como el objeto de estudio de los antropólogos, y lo relaciona mucho porque hace como frente a esto de estudiar al otro, de estudiarlo como por allá lejos, como de verlo así. Y creo que este libro de esta autora tiene mucho sobre esto, sobre lo que podemos ver desde, desde el otro, ubicado en un contexto como ajeno, digámoslo así, y explicado desde una mirada, em, desde una mirada, bueno, de una mirada como
no académica, sino explicada desde sí mismo, desde un otro ubicado en un contexto como Francia, donde llega a unas condiciones difíciles, a un lugar donde le toca vivir pues, de una forma muy dura y además si eres mujer pues es peor. Entonces lo relacioné muchísimo como ese libro con lo que esta chica propone y bueno, me encantó, o sea, la verdad, el libro me gustó mucho. Creo que podemos como sentirnos bueno, identificadas en muchas cosas por el tema de que se espera que seamos mujeres de una forma y desde en ese momento que se escribió el libro se esperaba ya que fuéramos mujeres y tuviéramos ciertos comportamientos. Entonces, bueno, me gustó muchísimo eso. Genial, Juliana. ¿Tú podrías compartirnos la información de esta socióloga en el Classroom? Sí, Genial, sí, como un sí, sí, link o claro. algo donde Bueno, podamos les voy a leer sobre compartir ella. el libro, me encanta, sí, les voy a compartir el libro, pues bueno, el artículo que me gusta más de ella, es como mi favorito. Aquí lo tengo, este está en inglés, pero yo lo tengo también en español. Entonces ya se los voy a enviar porque es muy interesante. Aquí se los envío ya mismo. Listo, gracias. Lo enviaste por el chat, ¿sí? Sí, 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 ahí está. Listo. Genial, yo lo copio y lo subo al Classroom. Muchas Sí, gracias. es súper bacano. Vale. Y tenemos a Juliana por aquí. Hola, Juliana. No te escuchamos, pues. Tu micrófono, a ver, ¡No se déjame. escucha! Ya está, ya Ya. está. Listo. Hola chicas, ¿qué tal? Un gusto. Disculpen la Hola. tardanza. No pasa nada, bienvenida. Cuéntanos Qué un gusto poquito poder de, compartir con todas ustedes. cuéntanos un poquito de ti. Acabamos de terminar las presentaciones, entonces si quieres, preséntate. Ah, ya, perfecto. Bueno, yo soy Juliana, vivo en Perú, tengo, a ver cuántos, 33 años, y soy abogada. Estoy muy interesada en los temas que vamos a conversar ahora. Justo me invitó Cristi, es una amiga mía peruana, pero que ahorita vive en Nueva Zelanda, y justo me atrapó en un momento así crucial en el que yo estaba buscando información y libros para informarme sobre estos temas, y justo en mi trabajo estoy viendo temas muy relacionados con género, así que la verdad disfruto mucho las lecturas y me parecen súper útiles. Aproveché algunos espacios que tuve libres para poder ir avanzando con el libro y me entusiasma mucho poder compartir con ustedes esta parte, este grupo y comentar si tenemos algunas experiencias propias o qué es lo que pensamos desde los diferentes lugares y las diferentes experiencias que podemos haber pasado cada una. Me parece muy enriquecedor. Ay, Juliana, muchísimas gracias. ¡Qué energía! ¡Qué rico! Gracias. Bueno, estamos hablando un poquitico como de cómo nos sentimos con la primera parte del libro, qué nos llamó la atención. Entonces, no sé si quieras tú continuar o le pasamos la voz a alguien más. Bueno, a mí hubo algo que me llamó muchísimo la atención en lo que fui leyendo, y es que todas las mujeres vivimos diferentes los problemas sociales y los problemas de la violencia, y no necesariamente los exteriorizamos, sino que a veces producto de nuestra propia formación, hay mujeres que si bien deciden hablar y decir un no a cualquier tipo de violencia, también hay otras que la callan y es totalmente válido, y hay otras personas que vivirán una doble vida, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que habrán personas que vivirán una doble vida y me dio un poquito de pena, y también, pero entendía al mismo tiempo por qué tenían que hacerlo, porque muchas veces la sociedad en la que están rodeadas no les permite ser ellas mismas. Y eso me dio muchísima pena encontrar que esta es una realidad no solamente en el país en el que yo vivo, sino que es algo que es una réplica en diferentes partes del mundo y desde hace muchísimo tiempo. Gracias, Juliana. Sí, es cierto. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? Hola chicas, Yo quiero.
Ah, bueno, Ah, dale, tranquila. Dale, Cristi. bueno, es, este, bueno, a mí me sorprendió bastante, me gustó mucho entender el tema del multiculturalismo y del universalismo. La verdad, nunca me había detenido a analizar estos factores o estas experiencias o estos movimientos migratorios desde este punto, ¿no? Porque el prefacio habla bastante sobre la tolerancia, no, el prólogo creo que fue, que mencionan bastante el tema de la tolerancia y la autora manifiesta que ella y la coautora no están de acuerdo con esto, porque la tolerancia implica, ok, tú vienes con una cultura árabe y nosotros vamos a respetar tu cultura, lo cual yo antes pensaba que estaba bien, y vamos a respetar tu cultura y tu forma de vivir. Y como en tu cultura existe violencia de género, ¿no? De esposos a mujeres, nosotros lo vamos a dejar ahí. Y bueno, es parte de ustedes. Y de esa forma la policía no se involucra, la justicia no se involucra porque lo dejan a una justicia de grupo, ¿no? Que el grupo cultural decida qué hacer y cómo tratar a sus mujeres. Y eso viene a ser lo que explica el libro El multiculturalismo, y que Francia defendía mucho el derecho individual de tener tu propia identidad y tu propia cultura, que sin embargo la autora dice que hay mucho escondido allí, debajo de ese paraguas, por así decirlo. Y ella empieza a cuestionar si eso está bien o no, porque incluso en la lectura complementaria que tú nos enviaste de las noticias, donde están tratando de eliminar el certificado de virginidad, que muchas familias musulmanas exigen antes de una boda, ¿no? Y que eso denigra eh, a las mujeres y les pone un valor, porque los hombres no tienen que presentar este certificado, ¿no? Entonces, la verdad me hizo reflexionar muchísimo, sobre todo porque en Nueva Zelanda vivimos con tantas culturas juntas y pues todas conocemos mujeres musulmanas, hindúes y de todas partes, y el entender estas prácticas que pueden defender sin querer la violencia de género. Y eso me hizo recordar en el año 2016, yo voluntariaba en el grupo Shakti, que es para mujeres de Asia y África y del Medio Oriente, eh, que han vivido violencia doméstica. Y me acuerdo un día particular en el que yo llegué al centro y todos estaban felices, y era en el 2016, y yo pregunté qué ha pasado, y me dijeron, por fin en Nueva Zelanda se ha prohibido el matrimonio infantil. O sea que hasta el 2016 esto venía ocurriendo y viene ocurriendo en varios países de Europa y de todo el mundo, porque son temas culturales en los que el gobierno, la justicia, la que mencionan bastante en el libro, los valores democráticos, tratan de no interferir para respetar esa multiculturalidad, ¿no? Entonces, eso ya empieza yo creo que se amplía a un debate mucho más amplio hasta qué punto se permite esa multiculturalidad o no, ¿no? Bueno, mucho para reflexionar. Sí, es muy cierto. A mí me pareció también muy interesante la parte de la multiculturalidad. Es muy fuerte. Uno cree que está bien en general, ¿no? Y no es que esté mal, sino que es que esconde ciertas problemáticas detrás que los gobiernos como que no entran a detallar tanto, ¿no? Pero bueno, las dejo hablar a ustedes, yo las quiero escuchar es a ustedes. Siguiente. ¿Quién dice yo? Ya, entonces, ¿puedo hablar yo? Sí, dale. Listo. Bueno, yo no voy muy avanzada en la lectura, pero hasta donde voy, la verdad me han parecido dos cosas muy interesantes. Primero, es que yo pues pude investigar con el blog que tiene la autora, el que tú mandaste por el grupo, el de Sé que lleve por móvil, cuál es el origen del movimiento Ni putas ni sumisas. Porque cuando yo vi el título, realmente como que me pareció muy curioso, me llamó la atención porque me pareció muy fuerte. Investigar sobre el origen de ese título de la obra, del escrito,
y la verdad me parece una historia demasiado impactante, pero demasiado linda. El movimiento tiene origen en un feminicidio ocurrido en Francia, además la cosa más horrible, en donde una niña, creo que de origen de Angola, si estoy mal, de 17 años, que estudiaba en ese momento en la universidad, fue víctima de un feminicidio por parte de su pareja en el sótano de una residencia universitaria, creo, si no estoy mal, donde él literalmente, pues para ser muy explícita, pero pues creo que es importante serlo, la prendió con gasolina en el sótano pues del edificio, y estando muchas personas presentes que no hicieron nada. Obviamente, después de esto, pues se convocó una serie de marchas por las cuales la consigna que más pegó, por decirlo así, fue ni putas ni sumisas, que Fadela Amara pues fue como la autora de la consigna. Por eso, por haber tenido tanta acogida, se le puso el nombre a la obra de esta consigna. Eso primero me pareció súper interesante. Segundo, hasta donde voy leyendo me parece súper importante la integración que ella ha hecho del concepto de interseccionalidad desde lo que yo veo. Porque para mí la interseccionalidad es el conjunto de factores de riesgo que pueden causar que una persona sea más propensa que otras personas con las mismas condiciones de padecer determinado tipo de violencia. Entonces, pues para nadie es un secreto que la violencia de género es una problemática bastante grande, sobre todo la violencia contra la mujer, pero esta se presenta en diferentes perspectivas dependiendo de otros factores con los que cuenta la víctima. Por ejemplo, la orientación sexual, la edad, la nacionalidad. Entonces, obviamente una mujer que sea, no sé, negra, lesbiana, migrante y mayor va a ser mucho más propensa a diferentes tipos de discriminación que una mujer que no lo sea. Obviamente sin decir que un tipo de violencia es mejor o peor que la otra, porque pues no es el hecho de hacer una comparación, sino que hay ciertos factores que llevan como a una doble discriminación o una mayor cantidad de discriminaciones, incluso a una mayor revictimización. Y este es como un concepto que se aborda desde la interseccionalidad, que es bastante utilizado en el feminismo contemporáneo, que me parece que Fadela Amara introduce muy bien, y es que ella dice, y durante toda su vida se ha dedicado, por ejemplo, al estudio de la discriminación que sufren las mujeres de clase trabajadora. Esto se aborda desde la interseccionalidad, ¿por qué? Porque obviamente, sin dejar de lado la discriminación pues, de género que pueden padecer otras mujeres en otras condiciones, de la clase trabajadora que ha sido históricamente oprimida, las mujeres son las más oprimidas. Entonces, las mujeres oprimidas por su condición de mujeres y además por su condición de clase trabajadora, de clase obrera, es una doble victimización y una doble discriminación. Me parece muy interesante verlo desde esta perspectiva y pues nunca lo había pensado así. Y la verdad me parece súper importante abordar entonces la problemática de violencia contra la mujer, pero teniendo en cuenta que no toda la violencia es igual, que hay diferentes factores que pueden agravarla y pues esto es lo que vemos en el libro. Bueno, yo quiero hacer una acotación también a lo que dice María. No solamente el asesinato de Sohane, sino también esta chica que fue víctima de violencia sexual, Samira. Entonces, hablaba también de cómo se justifican los actos violentos dentro de una sociedad que tiene estratificación social. Entonces me acordaba muchísimo en Colombia, ¿no? Como los privilegios de la clase alta comparado con alguien que desafortunadamente crece en un ambiente que no tiene las mismas condiciones sociales, ¿no? Y bueno, partiendo de eso, como los estados en cierta parte hacen como una discriminación positiva frente a no solamente la condición de ser mujer, sino en qué parte social nos encontramos. Por ejemplo, pensaba mucho en Colombia, cómo hacen público, no sé, el asesinato de la hija de un presidente o de un mandatario, y qué pasa con estos pueblos que están abandonados por el Estado, ¿cierto? Entonces, no es solamente... hay muchísimos factores ahí como por tocar, pero no solamente como de la parte migratoria, sino en qué parte, que haces parte como civil
cuál es tu posición civil, cuáles son tus derechos en la sociedad, qué se protege, qué no se protege. También me hizo pensar muchísimo en las esferas familiares, ¿no? Bueno, ese tema casualmente lo estaba tocando, lo empecé a tocar en la sección del programa, cómo existe esa discriminación en la casa, ¿no? Como nuestra ser mujeres, entonces, ¿quién es la autoridad? Entonces, si estamos en un núcleo familiar, ¿no? Y estamos en una sociedad patriarcal, entonces, ¿quién es la persona que va a seguir con el mando dentro de la casa? Entonces, por ejemplo, ¿cómo va ese juego de roles dentro de una familia? Como nosotras que crecemos en una sociedad, por ejemplo, yo en mi caso personal nací en un matriarcado dentro de un patriarcado, o sea, somos todas mujeres, pero mi papá es la cabeza, ¿no? Entonces, como que la mamá no toma ese rol de mujer y también esa autoridad frente a nuestros roles y decisiones que nosotras podemos tomar, sino cómo es ese juego mental dentro de un núcleo familiar desde que nosotras nacemos, o sea, que estamos expuestas. Entonces, como que también surgía todos esos cuestionamientos frente a esto. Bien, sí, hay una parte del libro que dice que cómo la religión y la cultura marcan un papel específico para la mujer, ¿no? Y en este caso, pues sería la religión y cómo determinan un papel para ti como mujer. Entonces tienes que llevar velo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y como un país multicultural como Francia no puede hacer nada ante eso, ¿sí? O sea, tú tienes tu religión, tú haces lo que tú quieres con tu religión en privado, porque eso es lo otro que dice el libro, ¿no? Lo privado es privado, ¿sí? Y no les importa la violencia que hay detrás de estas religiones, de este multiculturalismo, ¿no? Sí, la laicidad, la laicidad. Incluso allí toca un tema que se vuelve más complejo porque menciona el libro el caso primero de Holanda, ¿no? Que ellos establecen un estado laico en el cual, como tú mencionas, todas las religiones son a practicarse en ambientes privados y por ende todas reciben la protección del gobierno de forma igual, sin favoritismos. Y cuando ellos intentan hacer esto en España, sí, menciona en España un caso de una niña que quería estudiar en un colegio católico, creo que fue en la lectura complementaria, pero se menciona este tema, y porque Francia intenta tomar y copiar el modelo holandés, y luego empiezan a aparecer nuevos problemas, porque si todas las manifestaciones religiosas son en privado, y en la religión musulmana las mujeres tienen que vestir burka o hijab, entonces hay colegios que no quieren recibir a esas niñas porque están mostrando símbolos religiosos de forma pública. Entonces luego estas niñas no pueden acceder a la educación. Entonces se empieza, esto no es como el huevo y la gallina. Sí, es cierto. Pues a mí ese tema, perdón. No, dale. Ese tema de la cultura y el Estado me ha confrontado muchísimo porque pues a veces yo tengo como ese debate porque, bueno, muchos antropólogos defienden así como a capa y espada el tema cultural y que se respete la autonomía en muchos escenarios. Entonces, por ejemplo, y la verdad, y bueno, yo soy antropóloga, pero a veces yo me digo a mí misma como que soy muy mala antropóloga cuando esto pasa, porque cuando hay el sufrimiento de una sola persona, tenemos que cuestionarnos esa cultura, ¿cierto? Entonces, a mí eso me llenó mucho como de sentido y me hizo mucho sentido en términos de, pues, profesionales y también personales, porque esto no pasa solo en Francia, en Colombia pasa un montón. Por ejemplo, con un tema que yo toqué en el programa también, que es la mutilación genital femenina, es un tema que ha sido problemático en muchos países y en Colombia lo ha sido también. Y hasta hace algunos años apenas se ha venido haciendo como ese tránsito entre dejar de ejercer esta práctica pues tan terrible y de a la vez
respetar los valores culturales. Entonces es un proceso difícil que el Estado muchas veces no asume por costos, por tiempo, porque realmente digamos que no está como preocupado por, pues, de asumir, pero es obligación del Estado hacerlo, desde el tema, pues desde que es un Estado soberano y desde la protección a todos sus habitantes y a la vez respetar la cultura. Entonces, siempre ha sido problemático. La cultura y los derechos siempre han estado como ahí confrontándose y la salida fácil de mucha gente, funcionarios públicos, académicos, y también personas del común, es como, no, es que ellos son así, viven así y hay que respetarlos. Entonces el tema de respetar la cultura, muchas veces uno la confunde, el Estado la confunde también como, pues digamos, desde una posición como muy de facilitar todo, pero como que detrás de todo eso en realidad hay gente que sufre, hay personas que sufren y uno no puede hacerse de la vista gorda con el emblema de, ay no, la cultura y la cultura. Entonces así como que eso siempre me ha tenido como mi preocupación y siempre ha sido como un tema que me interesa muchísimo. Sí. Bueno, claro, y bueno, yo a propósito de lo que platican, pues sí les puedo platicar que desde mi punto de vista o mi situación de mujer mexicana, que mis papás son del estado de Guerrero, y crecí, digamos, dentro de una cultura también pues machista, ¿no? Desde que yo era pequeña, también allá había como esta cuestión de que de la virginidad y de cuestiones, pues del patriarcado, cuestiones que no sé, yo me siento muy afortunada de, pues vivimos acá en la Ciudad de México, acá nacimos mis hermanos y yo y tuvimos como otras posibilidades, ¿no? Como, no sé, acá hay, digamos, te abre a lo mejor de diferente forma, te trastoca las fibras, porque ves allá cómo es la cultura, pero aquí es lo mismo, nada más que en otro contexto. No sé cómo explicárselos. Era más o menos lo que decía de pronto María Antonia, que es como todas vivimos violencia de una manera diferente, también eso va a depender de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra construcción social, de nuestra familia, hay muchos factores alrededor. Sí, pues sí, ha sido como, órale, el hecho de saber que en Francia, en Gran Bretaña, ¿no? Países de primer mundo también todas pasamos por este tipo de cuestiones, es como, híjole, pues qué bueno que existen grupos como estos para la reflexión, para el empoderamiento, para un montón de cosas, ¿no? Así es, gracias Rosa, sí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su opinión? Yo quisiera bueno, decir, aquí en el Perú también está muy arraigado lo que es el machismo. Y creo que, así como decía nuestra compañera, su origen es diferente. Por ejemplo, nos hablaba en el prólogo de este rol que ahora se da en Francia en las barriadas del hermano mayor que asume la autoridad en la familia y cómo este se ha instaurando hasta tener un control sobre la vida de las chicas, ¿no? Y tiene su origen en la religión, ¿no? Y con ese aval, ellos van en contra de ellas y les exigen y las obligan a hacer muchas cosas que ellas no quieren, ¿no? Y también nos explica más o menos el lema, cómo nace, ni putas ni sumisas, que tiene su razón de ser en la lucha contra la grave y específica opresión, ¿no? De la marginación, cómo ellos imponen sus creencias y las chicas son consideradas putas, digamos, a las cuales se les puede perseguir, vejar para que aprendan y con eso demostrar al resto de la barriada que ellas hacen lo que ellos les imponen y se convierten en sumisas. Acá en el Perú también el machismo se da de muchas maneras, por ejemplo, ¿no? Desde el hogar, ¿no? Que la niña, digamos así, tiene que hacer los quehaceres,
y el hombre no quiere lavar ni un plato, por decir así. Desde niños ya se les está, digamos, colocando en el chip esa idea, ¿no? Que las mujeres hacen ciertos roles y los hombres hacen otros roles. Y eso es el inicio de lo que más adelante viene a ser la violencia de género y todo lo que vemos, que no es solo a nivel de Perú ni a nivel de países subdesarrollados, sino que se da a nivel mundial. Gracias, Melissa, sí. Y Latinoamérica es bien machista. Hola, sí, tienes razón, Melissa. Y Latinoamérica es bien machista. Somos una cultura, tanto hombres como mujeres, somos muy machistas. Nos toca trabajar a diario en esa deconstrucción. Juliana, tú ibas a decir algo. Sí, sí. Muy de la mano con lo que decía Melissa, yo también vivo en Perú y es una situación muy difícil y muchas veces hombres y mujeres en realidad vamos normalizando situaciones de violencia sin darnos cuenta porque hemos vivido en ellas y este tipo de espacios son muy importantes para poder romper con estos sesgos y poder darte cuenta de que estás viviendo en violencia. Muchas personas cuando les preguntan si han sido víctimas de violencia, dicen que no, o de violencia sexual en específico. Justo estaba leyendo unas encuestas sobre acoso sexual y muchas personas respondían que no, pero cuando entrabas a detalle a explicarles específicas situaciones de acoso sexual, entonces te dabas cuenta de un porcentaje que reportaba, pues que solo 3% había reportado que sí había sido víctima de hostigamiento o acoso sexual, en realidad se elevaba hasta 60 y pico % y este tipo de conductas resulta que habían sido normalizadas por las personas. Así que es muy importante. Y algo también que me llamó mucho la atención de lo que decía Juliana en los temas de la cultura y los derechos, la verdad es que yo también, yo soy abogada y lo veo muy de cerca, este conflicto entre el respeto al final a los derechos humanos versus culturas o versus religión, que a veces atropella lo profundo de la dignidad de las personas. Simplemente es como que uno no puede concebir cómo es posible que vayas a respetar algo que transgrede la dignidad de una persona y cosifica a otra persona justificándose en una cultura ancestral o una religión, como si la religión no evolucionara también y la cultura también debería, una cultura debería en su esencia misma de ser humano. Y desde mi perspectiva, en temas de derechos humanos, tienes que verlo así, como personas en esencia más allá de la cultura. Si bien a veces en temas de derechos, pues a veces hay conflicto de derechos, pero siempre cuando ves un derecho humano en riesgo, debe primar la dignidad y el derecho de las personas, el derecho humano. No es posible, a mí me genera mucha indignación en algunas partes, por ejemplo en Perú también, mujeres se ven forzadas a tener hijos o a casarse por el simple hecho de que ya están en edad de, ¿no? Quizás en la zona urbana no se nota mucho, pero en los pueblos menos contactados, en la sierra del país, sí es una realidad, es muy común y se respeta y se legisla en función a esto, se crean leyes para continuar protegiendo este tipo de violencia, lo cual desde mi perspectiva de verdad debería cambiar, pero necesitamos personas que podamos ir dando la voz y despertando de por qué está mal. Démonos cuenta, porque yo he caminado pues con mucha violencia muy normalizada y poco a poco estos espacios pueden abrirnos los ojos. Así es. Nosotros, a mí me pasó algo muy curioso cuando llegué a Nueva Zelanda y es que yo me empecé a dar cuenta de cómo era la situación, por ejemplo, en Colombia, en mi país. Cuando uno está inmerso en eso, uno se acostumbra a eso, ¿no? Uno se acostumbra a escuchar
sobre violaciones, sobre robos, sobre mujeres asesinadas, sobre mujeres a las que golpea el hombre. Es más, la vecina de al lado, sí, puede ser hasta nuestra vecina, ay, la golpea a las 3 de la mañana. Ah, uno como que, uno vive en eso el día a día y uno como que se acostumbra a eso y también de pronto es una manera de sobrevivencia ante esas situaciones, ¿no? Uno, por ejemplo, en Colombia, uno se tiene que volver fuerte para poder sobrevivir en un país como Colombia, ¿sí? Y cuando yo llegué acá a Nueva Zelanda, yo empecé mi proceso pues como de recapacitar ante todas esas cosas. No digo pues que a todo el mundo le pase de esa misma manera porque yo sé que hay mujeres como ustedes que están en sus países y se dan cuenta de esas cosas y quieren cambiarlas, pero para mí mi proceso fue que yo llegué a Nueva Zelanda y yo me empecé a aterrar de las noticias. Yo empezaba a ver las noticias y yo decía, yo no puedo creer que esto pase en mi país, se está poniendo peor. Y yo decía, no, no es que se esté poniendo peor, es que siempre ha sido así y yo vivía en ese mundo. Entonces, bueno, eso. ¿Alguien más que quiera decir algo? Quiero agregar una última cosa. Y es que con respecto a lo que ya he mencionado de cuando la cultura sirve como un escudo para que resulta en violaciones a los derechos humanos, claro, esto es una práctica que se debe erradicar completamente, porque yo creo que ningún tipo de cultura o de práctica inmersa en la religión o en nuestra vida cotidiana debe servir como una excusa para la violación de los derechos humanos, sobre todo de una minoría entendida, pues Juliana lo puede decir mejor que yo claramente, pero una minoría entendida sociológicamente. Pero también pienso que estos temas se deben coger con pinzas, o sea, se debe analizar el caso en concreto porque la fórmula no es igual para cualquier tipo de violación de los derechos humanos derivada de la cultura. ¿Por qué lo digo? Digamos el caso en que se prohibió el uso de burka en los espacios públicos en Francia y que además se prohibió el uso de burkini en las playas de Francia. Si bien es cierto que el burka es una representación total de la cultura machista islámica y de opresión contra las mujeres islámicas, también el hecho de llevar el burka hace parte de la identidad de las mujeres islámicas. El hecho de que ellas tengan que llevar esto durante toda su vida sin cuestionar si está bien o está mal, pues porque no voy a entrar a cuestionar pues ninguna práctica de otra religión, pero el hecho de que ellas hayan tenido que crecer con esto toda su vida también de alguna forma ha hecho parte de su identidad. Entonces creo que la cosa no está tanto en prohibir de parte del Estado, porque que una persona o bueno, una entidad abstracta como el Estado o el gobierno llegue y te prohíba de un día para otro mediante un decreto de obligatoria observancia como algo que has estado practicando durante toda tu vida, ya obligatoriamente tienes que erradicarlo, pues es algo completamente, o sea, podría derivar también en otro tipo de violación a los derechos humanos y a la dignidad humana, que es precisamente lo que se quiere evitar. Entonces yo creo que no es tanto en este tipo de casos desde la prohibición, sino más como la educación, que las mujeres islámicas que llegan a vivir a Francia entiendan como que ese elemento es un elemento propio de la cultura machista, de su religión, y que sea su voluntad si quieren dejarlo, si no quieren dejarlo, no, porque llegar y como una excusa, no sé, de oye, voy a defender tus derechos humanos, entonces tienes que quitarte esto porque te están oprimiendo. Pues eso también es algo demasiado, o sea, es un ataque completamente a la dignidad humana. ¿Quién es el Estado a decir? Sí, Yo, exacto, es violento, que yo debo llevar algo o no llevarlo simplemente porque me está oprimiendo, pues yo creo que el análisis debe hacer como caso por caso. Sí, y ahí también hay algo bien. Perdón. Ay, perdón. Justo vi una entrevista de... Sí, Cristi. Justo vi una entrevista que tocaba en lo que María Antonia comenta. Es una entrevista a una facilitadora en los Estados Unidos. Ella es musulmana y su rol es como facilitar conversación entre la comunidad musulmana y los gobiernos, y bueno, particularmente el gobierno de los Estados Unidos. Y en una entrevista le preguntaron eso sobre el hijab y la burka. Entonces ella dio una opinión que a mí me abrió los ojos así como, wow, nunca lo había visto de esta manera. Y ella decía, lo que pasa es que
la cultura occidental está tan sexualizada, ¿no? Y la mujer está tan cosificada que dentro de este contexto, una mujer que pueda mostrar su cuerpo es un empoderamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le sexualiza y se le cosifica, pero una mujer que quiere ocultar su cuerpo está mal. Entonces ella le pregunta de vuelta al entrevistador y le dice, ¿qué te dice esta práctica? ¿No? Entonces él mismo reflexiona y dice, estamos dando valor al cuerpo de la mujer. Entonces ella dice, efectivamente, estamos en una cultura en la que da valor al cuerpo de la mujer y mientras tú más lo muestras, eres más independiente, más empoderada. Y si tú lo quieres ocultar, algo está mal y tú estás oprimida, cuando ese no es el caso, ¿no? Yo tengo amigas musulmanas que ellas orgullosamente llevan un hijab y su vestidito, ¿no? Hasta abajo, y para ella es un símbolo de respeto hacia ellas, hacia Dios, es una fe. Entonces, Eso es. cuando ya empezamos a tocar dentro de temas de vestimenta, o sea, igual coincido con María Antonia, ¿no? Que es una violación a tus derechos de decidir cómo vestirte, es igual un acto violento, porque nadie te puede decir cómo debes vestirte o cómo no. Sí, y ahí hay un tema también que me parece importante y digamos que desde hace tiempo estoy como tratando de entenderlo un poco más, y es que siempre hay por parte de las entidades, de las organizaciones que defienden los derechos humanos y también que defienden la visión de colectivos, hacen este ejercicio desde una mirada superior. Es decir, digamos, muchas veces, si no todas, cuando hay procesos de intervención en comunidades, las personas que llevan el liderazgo de esto lo hacen como, ay, sí, yo vengo a ayudarte, yo te traigo, yo te ofrezco. Entonces, eso está súper mal. Y cuando hay temas de que hay prácticas que vulneran derechos, que hay prácticas en las que hay sufrimiento por parte de las personas, no sé, digamos que no hay una voz por parte de estas personas, sino que hay como otra persona que toma como el protagonismo de toda la situación, digámoslo así, y despojan a estos sujetos de cualquier capacidad de agencia, algo así. Entonces, eso también está muy mal y pasa en muchas partes. Pasa cuando hay situaciones de discriminación a mujeres, cuando hay situaciones de discriminación y violencia a comunidades indígenas, afro, minorías étnicas, migrantes. Entonces, también es importante reflexionar sobre esto, o sea, bueno, yo te puedo ayudar, pero pues, ¿qué opinas? ¿Qué quieres tú? ¿Cuáles son? O sea, y eso siempre, la mayoría de las veces se pasa como por alto, como, ay, sí, es que yo los voy a venir a ayudar y yo te voy a defender porque te están vulnerando tus derechos, pero pues no hay como una voz pues, de la persona, como que no hay participación importante. Sí, que es... ¿Perdón? Ay, lo siento. Es que también me gustaría darle la opción a Beatriz que hable un segundito. Claro. Que yo decía que también, por eso es lo que dices tú, Juli, por eso es importante hacer los estudios de campo, ¿no? Y entrar a investigar cuáles son las necesidades y las dificultades que está pasando una población en específico. Entonces, ese Sí. punto que tú mencionas es muy importante porque no es como lo que venimos diciendo, no es como coger y te prohíbo, te permito, te prohíbo, tú puedes, tú no puedes y no me importa ni lo que tú piensas, ni lo que tú sientes, ni en lo que tú crees, ni nada, sino que hay que entrar como a hacer un estudio de campo, hablar directamente con la población que se quiere trabajar y a partir de ahí buscar soluciones. Me gustaría, Sí. perdóname, Sofi, me gustaría darle la voz a Beatriz, que ya trató de hablar ahorita, y ahorita entonces paso contigo. Hola, Beatriz. Gracias. Me quedo con todo lo que ustedes comentan. De verdad, como les dije, es la primera vez que estoy en un grupo feminista, de lectura, es decir, y me agrada mucho todo lo que comentan, las ideas. Y bueno, a mí también me conmovió mucho la lectura porque creo que no sé quién dijo primero, de que
nosotros, bueno, yo soy de Perú y cuando nos hablan de el tema de Europa, Francia, esos, nosotros pensamos que es un país desarrollado no solamente Ujú, económicamente, sino en todo. socialmente. Y piensa, y no creen en estas cosas de la que uno lee, y si no es por esto, no nos damos cuenta, ¿no? Creo que somos un poco ignorantes en saber de que no solamente en nuestros países de Latinoamérica ocurren esto, ¿no? Y de verdad que es muy conmovedor porque es demasiado fuerte leer este tipo de cosas que pueden hacer a una mujer. Y lo que sí me gustó, una parte en la que hablan de que se tiene que preparar un terreno en base a la educación y creo que sí es fundamental en educar mucho sobre cómo tratar a los demás y creo que en mi caso, bueno, ¿no? Les comento, creo que también va por un tema religioso o las creencias que uno tiene, ¿no? Porque te meten por lo religioso de que o te tienes que casar virgen o no tienes que mostrar mucho, ¿no? Entonces uno se lo va creyendo y Mm, crece y crece con esas ideas, ¿no? Y cuando sales al mundo y ves tantas cosas, o sea, una de dos, o cambias tú con las ideas del mundo o rechazas eso y a veces los que rechazan pues van en contra de los demás, ¿no? De sus ideas y de sus creencias. Sí, muy cierto. Muchas gracias, Beatriz. Sofi. Sí, yo quería mencionar una parte de la lectura respecto a lo que Juli decía, cuando se habla del discurso de libertades, ¿no? mm, Cómo el Estado debe velar por la tolerancia, me refiero a cómo vamos a respetar el otro, la cultura, de dónde viene, y por otro lado está como la obligación de mantenerlas, pero, pero hasta qué punto se mantiene si no se hace, como dice Juliana, el análisis de dónde viene eh, esa cultura, ¿cierto? Hasta qué mm, punto yo estoy, como decía, no me acuerdo si era Cristi, bueno, que tenía a su amiga y estaba orgullosa de representar su cultura, ¿cierto? Pero no sabemos de toda esa población quién está orgulloso de mostrar de dónde viene y quién está obligado a. Entonces, creo ujú. que es un tema bien profundo porque debería existir como ese análisis cultural de hasta qué punto las prácticas se deben tolerar y cuál es el origen de ellas, ¿cierto? Todos tenemos derecho, por ejemplo, nosotras colombianas en Nueva Zelanda, ¿no? A mostrar nuestra comida, a vestirnos como, pues, con nuestros colores, que son como bien representativos de nosotras, ¿cierto? Pero hasta qué punto, yo, digamos, pensaba acá también en Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando aprueban esas visas partnership y tienes, digamos, a la chica que es hindú, pero es comprada por una familia. Entonces yo decía, ¿cómo, hasta qué punto esto debería ser válido? ¿Sí me entienden? O sea, es como un tema re complejo porque aparte de la protección debería existir alguien, un ente, una asociación que analice de dónde viene esa El cultura, trasfondo. núcleo, sí, como porque Ujú. a mí me parece terrible, terrible que no solamente te compres las cosas, sino que tengas el privilegio de irte a otro país Con tu esposa siendo, comprada. ajá, como Sí. siendo parte de la sumisión, una libertad sumisa. Yo Ujú. decía como, oh my God, ¿qué es esto? Sí. Sí, es muy complicado, la verdad. Se pone uno a mirar todo lo que hay detrás de cada cosa y uno empieza a decir, Es, mm, no lo puedo creer. porque para los estados es más fácil tener esta postura, como Ujú. es una postura de conveniencia, como Sí, que, sí, yo respeto Y tu dineros cultura, también, ¿no? porque Porque pues, obviamente le sale más fácil.
Sí. Creo que debería haber una total redefinición de la palabra cultura, ¿no? Y separar la cultura versus tradiciones, que son dos cosas Ujú. Sí, bastante distintas, ¿no? Por ejemplo, sí, lo que tú porque el mencionabas, término Angie, cultural puede ser todo. Angie, tú mencionabas sobre en Colombia, ¿no? El ejemplo de que a las 3 de la mañana la vecina es atacada por su Sí. esposo, ¿no? Y les pegan. Y es una es una sociedad tan, hablo al menos por Perú, ¿no? Tan patriarcal, tan machista y donde la misoginia es tan enraizada que las personas lo que van a cuestionar es qué habrá hecho para que le peguen, ¿no? Nunca nadie va a cuestionar al agresor, siempre es a la mujer, ¿no? La culpable de todo. O Y por qué no llama a la policía, por qué no hace algo, por qué, porque todo va cargado a la mujer, ¿no? Porque la mujer no soluciona, porque la mujer no denuncia, porque la mujer esto. Ella se deja, es que es muy Ujú. boba porque Sí. se deja. Somos las de la culpa. E incluso Sí. en el libro cuando mencionan el caso del incendio de la chica que muere incendiada, ¿no? Por creo que era el enemigo de su novio y para tomar venganza contra el novio incendia Ajá, le a la prendió novia. fuego. Entonces, eso me recordó también bastante en Perú, se ven casos de incendio así, o sea, y hombres locos que van a incendiar a una chica en la vía pública porque la chica no quería salir con él, o sea, para que alguien haga eso en la vía pública es porque sabe que no va a haber nadie que lo va a cuestionar, no va a haber justicia, no va a Sí. haber consecuencias. Entonces eso de verdad es ya, para mí es como demasiado, demasiado. Sí. Luna creo que no nos ha comentado todavía. Sí, nos falta Luna. Nos encantaría escucharte. Bueno, pues la verdad es que yo las he escuchado muy profundamente y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes comentan. Me suena mucho el tema cultural, ¿no? A mí eso es lo que más me resuena porque, bueno, yo soy de la Ciudad de México, y tengo una familia muy tradicionalista, y entonces me causa como mucho el shock entre los comentarios que nos parecen normales y que de repente pues no lo son, ¿no? Y a mí sí me causa mucho conflicto, volviendo al tema del libro, toda esta situación de los musulmanes, o sea, porque qué es hasta dónde, y eso es lo que yo me he preguntado, ¿no? A lo largo del tiempo bueno, durante la lectura hasta dónde llega esta parte de los derechos o hasta dónde llega esta parte cultural. Porque hay mucha gente que lo cree y lo arraiga y te lo crees y es parte de tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no tengo la respuesta. La verdad es que me causa mucha controversia este tema y por eso estoy muy atenta a lo que ustedes comentan porque intento resolver estas cuestiones que yo tengo y que no sé, o sea, no sé la respuesta y no sé si la vaya a tener o no, pero Sí, es muy bueno, complicado. estos son mis comentarios, es muy complicado, Yo exactamente, creo ¿no? que Porque, más que una respuesta es como la reflexión, porque como exacto. decían todas, siempre normalizamos los hábitos, las costumbres y nunca nos cuestionamos y creo que este tipo de espacios hace que nos cuestionemos y reflexionemos qué pasa alrededor de nosotras, ¿no? Y ver que eso es algo mundial, ¿no? No solamente la cultura occidental, es pues en todo lado, la verdad, la discriminación, Claro. la violencia, el tema del multiculturalismo está alrededor del mundo, entonces creo que pues respuesta como tal todavía la estamos construyendo, pero la reflexión está y es, me parece muy importante esto, que estos espacios nos permitan y nos inviten a la reflexión de lo que pasa, de nuestro día a día, de lo que ha pasado, porque esto viene también, pues, sí, de nuestras generaciones pasadas y que estamos construyendo y que vamos a dejar para los demás, ¿no? Y sobre todo, bueno, nomás ya para que, o sea, ¿cuál es la normal de cada quien? ¿No? Porque ahí es donde, o sea, ¿desde qué punto? Pues yo creo que es normal, pero la realidad es que, pues no sé si sea o no, ¿no? Y bueno, es todo un juego, un tema
que a mí me causa mucho conflicto, ¿no? Igual que como comentaba Rosa, pues en México tenemos temas, ¿no? Y en mi caso, o sea, yo tengo 44 años, soy soltera, pero siempre he tenido como esta parte de tradición, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué estás trabajando? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Pero si eres mujer. Entonces, en mi cabeza, y tengo a toda mi familia aquí alrededor que tiene una forma tradicional en la que, pues, de la que no concuerda soy yo. Pero entonces dices, bueno, o sea, te tocó vivir esa realidad y esa es tu realidad, pero hasta dónde te permiten abrir los ojos, ¿no? Que esa es mi parte, hasta dónde tú abres los ojos a decir, si esto es lo que yo decido y aquí me quedo, porque esto es lo que yo decido, o a un tema en la que no te permiten tener esa educación para que tú puedas tener una decisión, ¿no? Y un poquito lo traslado al tema del libro, que es lo que le pasa a este tema, el tema de la religión musulmana, que es pues hasta dónde llega tu religión, o tu cultura, y hasta dónde llegan tus derechos, o te ocultan tus derechos, ¿no? Sí, y es una presión social, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba soltera y para cuándo el novio, y tiene uno novio y para cuándo te casas, y está uno casado y los hijos. Cuando el hijo. Y Los tiene uno el hijos, hijo y luego y el para otro cuándo el hijo. segundo. Dios santo, es una presión social todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y sobre todo por parte de la familia de uno, ¿no? Es puyan todo el tiempo. Y pasa mucho también con el tema de las religiones. Las religiones siempre tienen unas expectativas sobre ti y siempre esperas que las cumplas al pie de la letra, ¿no? Y sobre todo esas religiones tan conservadoras y tan extremistas, ¿no? Siempre es esa presión sobre la mujer de que tienes que cumplir unos parámetros específicos, y si medio te desvías un poco, entonces, como el caso del libro, eres una puta, ¿sí? Si te desvías y no sigues eres una puta. Simple y sencillo. Sí. También, Luna, mencionas lo que tú comentabas, Luna, me hizo pensar bastante porque efectivamente cuando uno está dentro de una sociedad tan patriarcal, ¿no? Y esto es un sistema, ¿no? Que está alimentado por mujeres y hombres, ¿no? Entonces, cuando tú abres los ojos, justo como mencionabas, ¿no? Abres los ojos, te empiezas a dar cuenta que esto no está bien, que esto no debería ser así y que esto violenta tus derechos. Viene la cuestión de qué hago ahora. ¿Me hago la de la vista gorda y sigo la fiesta en paz? ¿O nadar contra corriente va a ser tan difícil y voy a perder tantas amistades o incluso familiares? ¿No? Entonces, yo creo que muchas mujeres entran en ese dilema y por esto estos grupos de sororidad son tan importantes, porque luego una se da cuenta, no estoy sola, o sea, puedo perder a todas estas personas que no me aportan nada, pero gano un montón de hermanas en todas partes. Sí, es muy cierto. Yo estoy en diferentes grupos en Facebook y siempre hay una chica que busca apoyo. Siempre. Siempre hay una chica que escribe en estos grupos buscando ese abrazo sororo de otras. Y es muy bonito cómo todas se mandan en picada a contestar el mensaje, a contestar la publicación. No, no te preocupes, nena. No, mira, estamos contigo. No, es muy lindo. Por eso es que hay que trabajar en estas comunidades. Es muy cierto. Tenemos que crear espacios separatistas de mujeres, porque solo entre nosotras nos entendemos y nos apoyamos y sabemos por lo que vivimos, por lo que tenemos que pasar a diario. Muy cierto. Es muy cierto lo que dicen todas, y lo último que comentas me llama mucho la atención. Justo hace 2 días creo que vi una denuncia de abuso sexual en Facebook y salió en las noticias, rebotó poco, pero me llamó la atención que las personas comentaban que podía ser una denuncia falsa, que podían haber otras motivaciones, que porque esta persona ya había llegado a un lugar alto o un puesto de confianza o alto, es que la envidia de la mujer era la que la hacía hablar. Y cuando me metí a la publicación para leer lo que había pasado,
Entonces encontré esos comentarios que decían, fuerza, yo te creo, y justo le explicaba a mi pareja cómo es que las mujeres nos creemos porque es posible, es real y nos pasa en el día a día y a veces los hombres no lo entienden porque nunca les ha pasado, porque viven en esa posición privilegiada por ejemplo, en el caso de mi pareja me decía, no puedo creer que realmente les pasen esas cosas. Algo que a mí me frustra mucho, y lo comentaba también con mi hermana y con mi pareja, es que cuando voy sola, a veces las personas me hablan o me dicen cosas horribles, pero no se atreven a decirlo cuando estoy acompañada de un hombre. Mm. Y eso me generaba mucha frustración. Recuerdo que una vez, hace que 3 semanas, 4 semanas quizás, yo caminaba con mi hermana y un hombre nos dijo algo que tipo que ni siquiera entendimos lo que nos dijo, pero sabíamos que era algo horrible. Y conversábamos, ¿no? Cólera me da porque en la esquina nos estaba esperando mi enamorado allí en el carro. Y si él supiera que está ahí un hombre, no me hubiera dicho nada. Y nos da una cólera y llegamos de mal humor y justo él decía, pero sí, pues, pero mejor no le contesten porque les puede hacer algo. Mm. Dije, sí, pero es que no nos debería decir, a ti no te dicen nada y frustra el hecho de que necesito esta figura de protección para sentirme segura en la calle. Y justo mi pareja se daba cuenta y decía, es algo que les pasa todo el tiempo, ¿no? Y ahora que compartimos más tiempo juntos, él ha ido viendo cómo realmente él está en una posición privilegiada y nosotras podemos sí identificar y creer estos testimonios que para otras personas es Pueden ser inverosímil, como imposibles, que sí. nunca les había pasado. Sí, es verdad. Hay, lo que tú mencionas acerca de tener como una figura masculina al lado de uno, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, cuando uno habla con un chico normal o algo y no sé, y uno de repente tiene que hacerle la aclaración o de que uno es casado o de que uno tiene novio, o de que, como para que le respeten a uno, como para Para que que lo te dejen de respeten. acosar, como para que, o Ujú. sea, yo digo, ¿por qué por el simple hecho de decir yo como mujer no me interesas? No funciona, ¿sí? Con ellos no funciona. Tienes que decir, tengo pareja, tengo, o sea, es tremendo. Y este tema de la sororidad, también en la parte del libro, me pareció muy interesante cómo, cómo todas estas mujeres se unieron en la primera marcha. ¿Alguien se acuerda cuántas mujeres llegaron, cuántas personas, porque no fueron solo mujeres, cuántas personas No, llegaron no, en no la me primera suena. marcha en 2003? No, pero Fueron, es de fueron más de podcast. 30.000 personas. Eso es un montón de gente. Eso quiere decir que todas estas personas tienen un problema en común y ahí es donde se ve la sororidad y ahí es donde se ve cómo una comunidad junta logra cosas grandes, ¿no? Entonces, a mí eso también me pareció muy bonito. Más de 30.000 personas en la primera marcha de este grupo de ni putas ni sumisas. Me pareció muy increíble. Yo nunca me podría imaginar cuánto espacio puede ocupar 30.000 personas. Bueno, chicas, nos quedan pocos minutos. No sé qué más quieran mencionar. Hubo otra parte donde hablaron también de un libro, Samira Belil, no sé realmente cómo se pronuncia, Samira, que fue como el libro que detonó también toda esta problemática. Es un libro que habla acerca de las violaciones en grupo. En grupo, sí. Ujú, Y Samira cuenta en primera persona. Ajá. ujú, ujú. No sé si quieran hablar un poco de eso, ya como para medio ir cerrando. Esta ya es la parte del prefacio. No sé. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Conocían a Samira? Yo la verdad no tenía ni idea de quién era. Yo tampoco. Las barriadas, eso es prácticamente ya lo último.
el tema del libro. De pronto voy a tratar de ubicar información acerca de la escritora y del Amiga, no es libro. la cita que hablaba cuando yo les mencionaba sobre la violencia de género, pero también de clase social. Ella hacía parte de ese tipo de violación, si no estoy mal. Sí, sobre la violencia sexual de clases hacia las mujeres de clase baja. Entonces, sí. Tranquis, dale. A ver si yo... ¿Cómo está el clima por allá, por esos lugares, chicas? Acá está que llueve y hace un frío. Tengo frío. ¿Sabes, Angie, cuando mencionas esto de cómo se juntan 30.000 personas en el 2003, Sí. lo que más me sorprendió era que en el libro menciona que unas semanas antes, que fue hace como un mes atrás, ellas habían iniciado la primera marcha y solamente habían ido 8 personas. Y lo que me sorprendió bastante es cómo no se desanimaron. O sea, si eso había pasado hace un mes, pero ellas continuaron, pues eso fue en la parte del prefacio, y ellas continuaron, y luego después de un mes, o un poquito más de un mes creo que es, porque es el 8 de marzo del 2003, para el Día Internacional de la Mujer, 30.000 personas respondieron, y yo no sé cómo pasaron de 8 a 30.000. Sí, increíble, a mí también me pareció una cosa loca. La convoca, yo no entiendo, pues eso tiene que ser que había algo en común, obviamente, ¿sí? O sea, todos tenían algo en común y vieron la problemática. La verdad que me pareció también increíble, 30.000 personas por un solo objetivo, ¿no? Porque uno a veces, yo no sé, si todos iban por lo mismo. Me encanta. Y sobre todo yo creo la tenacidad de las organizadoras, ellas sabían, me imagino en sus corazones, no sé, sabían que tenían que darles simplemente tiempo a que las demás se animen también a decir, a alzar su voz, ¿no? Porque imagínate, convocas una marcha y solamente 8 personas llegan. Yo no sé si yo haría una segunda marcha, pero ellas como que sabían que ellas estaban ahí y que era solamente cuestión de darles oportunidad y animarlas, seguir animándolas a que puedan alzar su voz contra todas estas agresiones. Sí, la verdad que muy impactante, muy potente, muy inspirador. Sofi, ¿encontraste lo que estabas buscando? No, es que estoy leyendo mis apuntes, pero no. No pasa nada, lo dejas en el Classroom cuando lo tengas. Sí, Chicas, bueno. lo que ustedes encuentren... Oigan, yo solo quiero mencionar que se me hace muy interesante cómo pues el libro nos traslada, es mi hija Sofi. Saluda a Sofi acá. Ay. Hola, dile. Hola, chica. Hola. Hola. Ya déjeme hablar tantito. Miren, me parece muy interesante la cuestión en que cómo ese hecho que ocurrió en 2003 en Francia puede trastocar ahorita en 2021 a cada uno de nuestros países. Ahorita que mencionas la cuestión de las 30.000 personas en la marcha, pues me viene a la mente aquí cuando pues cuando es el Día Internacional de la Mujer, en los 8 de marzo, o cuando hay algo, pues lamentables feminicidios que han ocurrido, pues hay mucha concurrencia, ¿no? De mujeres que vamos a la marcha, que ahí estamos. Entonces, me parece como muy interesante cómo no hemos avanzado también en ese sentido, ¿no? Trascendido esa parte de los feminicidios, ¿no? Que siguen pasando una y otra vez en cada una de las partes de donde ahorita, por ejemplo, lo que estamos analizando, ¿no? Francia, Gran Bretaña y pues los países de donde somos nosotras. Creo que más bien, de cierto modo, es para mí como, híjole, qué rabia
que todavía a estas alturas sigan ocurriendo ese tipo de, pues los feminicidios, ¿no? Que sería lo más, que es el patriarcado y la misoginia hasta su máximo, ¿no? Entonces, más bien, pues sí es como impactante que sí tantas personas, ¿por qué? Porque pues a todos nos trastoca, ¿no? Las fibras más sensibles, ¿no? Sería como eso lo que quería compartir. No, Rosa, mira que es tan impactante lo que dices y tan irónico que en nuestro pleno siglo XXI, que hasta cuando entramos todos en cuarentena, los índices a nivel mundial de violencia contra mujer se dispararon, pero de una manera... Entonces nos podemos dar cuenta que nosotras ni siquiera en nuestras propias casas estamos seguras. Esto no es algo solamente de la calle, es algo que se cultiva desde nuestros hogares. Entonces es bastante impactante que a pesar de que, y es muy hermoso que la sororidad haya crecido a nivel mundial, porque ya hay más concientización, porque estamos cansadas, al mismo tiempo, como dices tú, es muy impactante ver que cada día y también incrementa más la violencia contra nosotras, entonces es bastante preocupante, ¿no? Total, muy cierto. Preocupante, triste. Yo quería... Sí, Silvia. Hola, Silvia. Hola, qué pena, es que estaba en clase y llegué un poco tarde. Entonces no sé si comentaron, pero a mí me impactó bastante cuando dice que dentro de un grupo menos favorecido termina siendo las mujeres las más afectadas. Y entonces ella lo relaciona en el grupo de árabes dentro de Francia, es un grupo discriminado, pero esa rabia que genera esa xenofobia la terminan como expulsando y transgrediendo a las mujeres. Y veo como la relación que hay en este momento hacia las venezolanas en nuestros países latinos, que son emigrantes y que están sufriendo como esa discriminación y esa xenofobia, y como las más vulneradas terminan siendo las mujeres. Entonces creen que tienen el derecho a sobrepasar esos límites porque son un grupo menos favorecido, o simplemente en el lenguaje que utilizamos, entonces son las chicas, chicas, entonces es como ese fomento no sé, como esa represión que tienen sobre un grupo menos favorecido, otro grupo menos favorecido. Sí, y también había como muchos, como unos podcasts de las mujeres negras que muchas veces no se sienten representadas por los grupos feministas blancos, que pues sí, que porque ellas no se sienten como bajo esos como privilegios. Entonces, pues esa parte me impactó. La mujer siempre va a ser la proletaria del proletariado. Sí había sido algo que habíamos tocado, no recuerdo muy bien quién habló del tema, pero la mujer, sí tienes toda la razón, la mujer siempre va a ser ¿cómo lo digo? Como la que va, la más afectada dentro de los afectados. Sí. Ajá. Entonces, sí, es muy cierto. Silvia, y justo mira, mencionas tú un tema que justo nos has hecho recordar una parte del libro en la que no nos habíamos, bueno, no hemos comentado, que es la autora dice que ella entiende
pero no justifica la violencia de estos hombres en estas barriadas, porque ella menciona que ellos son desempleados, que no pueden acceder a empleos decentes porque son discriminados, y toda esa cólera y esa furia la desfogan violando, ¿no? O maltratando de distintas maneras, ¿no? Y a mí me sorprendió cuando ella dijo, yo entiendo, los entiendo y no los justifico. Yo no los entiendo. Yo no los Claro, entiendo ni los justifico. de pronto es diferente. Producto y resultado de la Eso. sociedad, ¿no? Somos también como ese, ay, perdón por decirlo en el inglés, como ese human being expuesto también a la discriminación, al maltrato, a la falta de oportunidades, que eso Que es es también algo una que problemática y que eso conlleva a otras problemáticas que claramente no es que sean justificables, pero una problemática conlleva a otra y eso es un sinfín de problemas y de cosas que hay que entrar a estudiar y revisar qué conlleva a qué, ¿no? Bueno, chicas. No sé si Alejandra, pues por lo que ya no puede mandar el audio, no sé si quiera escribir. Escribir algo. Si quieras escribir algo, Alejandra. Démosle el tiempito. Está haciendo mucho frío. Chicas, si ustedes tienen links, información, opiniones, cualquier cosa al Classroom, todo lo que encuentren, cualquier cosa que crean que es de interés, que es información para nosotras, que tiene que ver con el libro, al Classroom con los links, siempre será bienvenida nueva información y lo que encuentren. Yo trato de publicar cositas, pero pues chévere que todas podamos participar y podamos... Ay, Alejandra dejó la reunión, pero bueno, no importa. Bueno, el artículo que compartí ahorita de esta antropóloga que les digo que me parece muy bacana, se ajusta muchísimo porque precisamente ella escribe contra la cultura, contra ese concepto de cultura que de pronto se nos ha ido inculcando de muchas maneras, entonces me parece que está súper pertinente para toda la discusión y para el libro. Ahí está. Listo, gracias. Espérenme que me estoy despidiendo de Luna y casi no puedo escribir. Chao, Luna, que estés bien. Bueno, chicas, terminamos nuestra primera sesión. La verdad que es muy rico escuchar tantas voces, tantas opiniones diferentes, tantas maneras de ver las cosas, ¿no? Porque todas tenemos una manera de analizar y de ver las cosas muy diferente. Entonces es muy, muy lindo poder escuchar todas sus opiniones, ver que están tan emocionadas con la lectura del libro. Entonces, pues seguimos en contacto, seguimos aprendiendo de nosotras, que yo creo que eso es lo más importante, ver cómo cada una de nosotras vemos las cosas diferente y aprender desde nuestras perspectivas. Entonces, quedo muy feliz de esta reunión y espero poderlas volver a ver a todas y a muchas más en nuestra siguiente sesión. Sí, que no pierdan el impulso. Si no, sigan. Sí. Y lo que les dije al principio, nosotras como de mujer a mujer también, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto estamos para escucharlas, para apoyarlas, para guiarlas en lo que podamos. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a todas, chicas. Alejandra, Que tengan puedes una buena escribir por fin de el grupo semana. lo que quieras, ya cerramos. Bueno, un gusto haberte conocido también, Alejandra. Un gusto conocerlas a todas. Chao. A todas. Chao, chicas. Mucho gusto, chicas. Que tengan buen fin de. Hasta luego. Buen fin. Chao. Chao, Cristi. Chao. Chao, Bea. Chao, Meli. Chao, Cris. Juli, ¿se desconectó? Creo que sí. Yo les mando por el grupo que tenemos que leer, ¿dale? Yo les escribo entre hoy y mañana cómo vamos a distribuir estas 2 siguientes semanas.
Gracias, Silvia. Adiós. ¡Oli! Espérate, yo pauso aquí la grabación.